La presentación que en este momento vamos a iniciar ya está en la plataforma, al igual que un archivito en Word que por favor les pido que vayan descargando, ¿sí? Ingresan ahí a la plataforma, al Classroom, y hay un archivito en Word que se llama Test de Liderazgo. Entonces, por el momento les pido que lo vayan descargando, eso lo vamos a trabajar ahorita. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver algo muy por encima, muy básico de lo que es gestión de proyectos. De esto o sea, gestión de proyectos es todo un estudio de posgrado para la gente que le gusta. Hay varias certificaciones a nivel internacional, inclusive nuestro director del departamento de investigación tiene varias certificaciones internacionales en PMI o del Instituto de, de proyectos. Es el PMI, es Project Manager Institute. Ese es algo así como el gerente el Instituto de Gerentes de Proyectos. O de, perdón. Entonces, teniendo esto en mente, eh, pues en este momento, y más ahora, digamos, con esta crisis de la pandemia y todo, pues vemos bastantes cambios en las condiciones económico-sociales de todo el planeta. Países totalmente desarrollados, con economías sólidas, países tercermundistas como nosotros, hemos sufrido todas las grandes consecuencias de esta pandemia. Eh, yo creo que el negocio ahorita, aunque ya por ahí escuché la noticia de que se lo concedieron a Brasil y Argentina, son los que van a desarrollar la vacuna. Bueno, a desarrollar no, son los que van a fabricar la vacuna a partir de los hallazgos en Rusia. Entonces ahí se van a ganar un muy buen billetico, ¿sí? De resto, realmente las economías están muy golpeadas y sin embargo, alrededor de toda la necesidad de lo que queda y de lo que podría ser, entonces alrededor de esto se van a generar muchísimos proyectos. En este momento todo el mundo habla de proyectos, de emprenderismo, de reinventarse, muchos concepticos que hasta hace unos meses atrás pues no se veían como tan normales. ¿Sí? Señor, En la diapositiva que estamos viendo dice que los costos son decrecientes, pero aquí en Armenia se ve el contrario. ¿en dónde dijeron eso? Bueno, ahí en en la presentación. Ah, ya, ya. No, ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de eso, tranquilo. Eh, Listo. Entonces, todo esto va a llevar, y siempre ha llevado, o sea, pues realmente el cambio, ahora el cambio es más drástico, pero siempre ha habido un cambio por todas las condiciones generacionales, tecnológicas y sociales pues, del momento, y todo esto lleva a cambios consecuentes en la forma de hacer mercado, ¿sí? Mercados digitales, la globalización, toda una serie de cambios han hecho que ya no simplemente sea el traspaso del dinero físico, usted va y compra un bien y listo. ¿Sí? Además, van habiendo unos desarrollos tecnológicos muy importantes, sí que facilitan todo este intercambio de bienes y servicios, a tal punto que en este momento los equipos y dispositivos electrónicos han tenido, digamos, un costo ya muy accesible. Hace unos años, hace unos 15, no, hace unos 20 años, quien tenía un computador era el rico el rico de la ciudad, políticos, quién sabe quiénes tenían acceso a un computador, sí, a un buen computador. Ahora, porque el costo era muy alto para un equipo
en ese momento con prestaciones muy limitadas, pero el costo era mucho mayor. En este momento, como todo se ha masificado, todos los costos tecnológicos realmente se han disminuido. Lo vemos en televisores, celulares, motocicletas, automóviles, absolutamente, digamos que todo lo que se puede masificar, los costos van para abajo. De allí, realmente, digamos, la intervención de Don Jesus, el costo decreciente habla más es del resultado del avance tecnológico y la masificación, más que pues de la situación económica y más de esta pandemia. Pues hemos visto, claro que a comparación de cómo de cómo estuvieron las cosas al principio, por allá cuando empezamos en marzo, que hubo la cuarentena total, los costos de todo subieron. Me acuerdo que esos huevos, el panal se duplicó el precio. No, es que todos los productos de primera necesidad fueron para arriba. A medida que se fue, digamos, medio estabilizando la cuarentena y hubo menos restricciones y todo, los costos volvieron, digamos, a estar normales. Pero sí hubo un momento, pues, que subieron mucho. Sin embargo, aquí estamos hablando es de tecnología y masificación, ¿sí? Y no solo, ahora podemos encontrar equipos más económicos, sino de mejores prestaciones, ¿sí? Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando llegó Tigo a Colombia, por allá como en el 2002, eh, cuando llegó Tigo se llamaba Hola y trajo un celular que en su momento valía como 1.400.000. Hablando a precios de hoy, podemos estar hablando de 3 millones y medio. Y era un celular chichipato. Chichipato era un celular, bueno, de tapita, bonito, pero pues sin memoria, la memoria para fotos guardaba unas 30 fotos y todo, pero era muy costoso que porque la cámara era como de 1 megapíxel y se podía rotar, era que la rotacam. Entonces uno podía casi que en ese momento lo queríamos la selfie, ¿sí? O la foto normal, girando físicamente la cámara que estaba ahí como en un pivotico. En este momento veríamos el celular como ¿no? Una reliquia total. En primer lugar, la distorsión de las fotos era feita, pues un megapíxel en el momento era muy bueno, pero pues actualmente eso no, ni las cámaras frontales de los más baratos chinos tienen esa resolución tan baja, ¿sí? Ahora, por un costo mucho menor, tenemos celulares con unas prestaciones muchísimo mejores, ¿sí? Y si estamos hablando del mismo precio, pues ya son celulares de alta gama. Bien, además, bueno, y todo esto surge, además, y por algo que es muy bueno, que es la competencia, digamos, en los mercados, ¿sí? Hace unos años, Hewlett Packard, bueno, realmente lo que era IBM, dominaba en todo lo de computadores, ¿sí? Y realmente, durante varios años, mientras monopolizó, mientras dominó en el mercado, los avances en sus equipos no eran ni avanzados ni eran los mejores. Durante mucho tiempo el equipo fue estándar, con pantalla negra, programada solo en DOS, ¿sí? Es decir, que solo era texto plano. Nada, cuando aparecieron Apple y en su momento, se me fue el nombre de la otra empresa, a innovar en estos elementos y a quitarle todo ese poder a IBM, ahí empezaron los verdaderos desarrollos. Luego entran empresas como Toshiba y en ese momento Samsung, Asus, ¿sí? Y empiezan a generar innovaciones, a generar cambios, y esto obviamente hace que todos empiecen a querer mejorar sus productos, lo que para el consumidor es lo mejor que puede haber, ¿sí? Y pues y ya ustedes saben que el que tiene la información tiene el poder,
pero como la información ya es de todos, ya es cómo la podemos usar. El que tenga la información y la sepa usar, tendrá el poder. Ahora, sin importar en qué quieran innovar, en qué quieran, digamos, empezar a hacer sus proyectos de vida, los proyectos económicos, si en este momento ya están pensando en montar algo o si ya lo han hecho, se habrán encontrado con varios obstáculos. Primero, la complejidad, y esa complejidad tiene varios aspectos: complejidades técnicas, complejidades económicas, complejidades de infraestructura, pero todo eso hace parte, digamos, de iniciar cualquier tipo de proyecto, negocio, etcétera. Unos requerimientos especiales, que ya dependerá del tipo de proyecto, esto es algo muy general, ¿sí? Reorganización es lo que en este momento todo el mundo está hablando de reinventarse, ¿sí? Entonces las empresas que diseñaban, por ejemplo, en estos días estaban mostrando a un emprendedor que de Medellín, y ellos se dedicaban a diseñar todo lo que son pantallas interactivas para hospitales, clínicas y todo. Con la pandemia, pues ya no los volvieron a contratar, pues no, ya nadie necesita interacción, es más, lo que menos se requiere interacción. Entonces les tocó reinventarse, lo que en este caso sería reorganizarse a, con la misma infraestructura, empezar a hacer todos los productos de bioseguridad, pero electrónicos. Entonces, en este momento ya lo que hacen son cabinas de desinfección y de digitalización de la información. Entonces, a qué hora entró una persona, qué temperatura tenía, si tenía síntomas o no, en fin. ¿Sí? Prospección, que realmente es una forma de predecir el comportamiento futuro de la economía, de cómo puede ser el negocio. ¿Sí? Entonces, todo el mundo podría haber pensado en febrero que tener una empresa de tapabocas era lo que menos generaba ganancias de cualquier negocio. Y llegaron los meses de marzo y abril y fueron los que más cotizaron, los que más registraron ganancias alrededor del mundo. Todo el mundo necesita un tapabocas, todos tenemos tapabocas, ¿sí? ¿Cómo será que mucha gente le tocó pasarse a hacer tapabocas? ¿Sí? Las personas que confeccionan uniformes, que tienen una máquina, todas se dedican a hacer tapabocas. Inclusive en este momento ya hay exceso de tapabocas, cuando en algún momento lo que había era escasez. Nadie conseguía un tapabocas, ni siquiera desechable, ni nada. En este momento ya lo encontramos con todas las formas. Entonces, esa predicción realmente era muy compleja de hacer, pero quien empezó a notar que en China había por ahí en febrero, que en China había como un virus que estaba como matando gente y que todo el mundo se ha tapado, y dijo, esta vaina va a llegar acá, hizo su predicción y dijo, no, no, vamos a empezar a hacer tapabocas, y los primeros que hicieron tapabocas, ellos fueron los que lo vendieron, para eso que fueron muy usureros, y un tapabocas valía como 15.000 pesos, o uno desechable 5.000, ¿sí? Después de que valían 800, 600 pesos. Y la otra, y que pues realmente por nuestra formación técnica nos queda muy complicado realmente analizar, es la determinación de precios futuros. Parte de lo que hacen los economistas y los financieros realmente es hacer esas predicciones de precios. Nosotros pues no tenemos realmente las competencias para hacer algo así, ¿sí? Para hacer pues esos análisis financieros. Sin embargo, en general, digamos que todo eso se tiene que tener en cuenta para realmente no sufrir y no estrellarse cuando lleguen, digamos, los problemas. Son obstáculos que de antes de empezar uno a ejecutar los proyectos o a planear los proyectos, realmente se tienen que tener en cuenta. Sí, obviamente es muy complicado y tener todos los escenarios, pues eso nadie lo hace. O sea, nadie sería capaz de ver todos los problemas que pueden venir, pero sí, por lo menos los más obvios. Bien, los proyectos se generan a partir de unos estímulos.
Esos estímulos pueden ser de diferentes tipos. Vamos a dejarlo simplemente con el nombre de estímulos. Pero digamos que hay una necesidad eh, ¿cómo se dirá? Que se debe cumplir, satisfacer, perdón, una necesidad que se debe satisfacer, entonces ahí ya hay la oportunidad de un proyecto, ¿sí? Hace 4 meses eran los tapabocas, hace 3 meses eran los domicilios o la forma de volver más efectivos los domicilios, hace 2 meses eran los respiradores artificiales, ¿sí? Hace un mes los dispositivos de bioseguridad, hoy es la vacuna, ¿sí? Y todo tuvieron estímulos diferentes en tiempos diferentes. Sin embargo, para ello, entonces hay que definir varios elementos. Sin importar el proyecto que sea, hay que definir ciertos elementos. Primero, definir una misión, ¿sí? ¿Qué es, qué es lo que se quiere cumplir? ¿Cómo es que uno quiere satisfacer esa necesidad? Pero a veces es muy utópico, muy ideal. Ah, no, yo quiero eliminar el hambre del mundo. Ah, no, pues tan bacana su misión, pero hágalo pues. Ah, eso ya es otro cuento. Entonces, esa misión realmente debe ser aterrizada, limitada, ¿sí? No, pues mi empresa va a hacer la paz mundial y eliminar el hambre del mundo. No, eso no son misiones reales, ¿sí? Para uno, entonces, una misión bien definida, ya lo que se puede hacer es definir unas metas objetivas, unas metas alcanzables, ¿sí? Entonces hay metas financieras, hay metas de mano de obra, hay metas de posicionamiento, dependerá pues ahí ya lo que se quiera, ¿sí? Pero todo esto hay que siempre fijarse, digamos, en un producto final, en un blanco final, en un mercado objetivo, ¿sí? Algo que realmente uno pueda alcanzar, eso es lo que vulgarmente se llama como establecer un blanco, ¿sí? Y finalmente, y este sí es, digamos, ya una de las primeras actividades que se debe hacer es proponer un objetivo. Un objetivo general, obviamente que se desglosa en específicos y todo lo que quiera hacer, pero es que ese objetivo sí es medible, sí es tangible, sí es realizable, ¿sí? Entonces, para uno alcanzar esa misión y poder alcanzar las metas, realmente lo que tiene que hacer es empezar a hacer objetivos. Sus objetivos, eh, sus objetivos, lo principal, digamos, que para cualquier proyecto es que sean medibles, que uno tenga la forma cuantitativa de seguir el progreso de esos objetivos. Entonces, listo, yo quiero, no sé, generar, por ahí había un proyecto que toca hablar con Johnny y con Jesus, del semillero. Queremos generar energía eléctrica a partir del frenado regenerativo en los buses de la ciudad de Armenia. ¿Sí? Listo, bien, ese está muy bacano, pero entonces, ¿cómo van a medir realmente la generación? ¿Cómo van a medir que si sea eficiente? ¿Cómo van a medir ciertos elementos para alcanzar ese objetivo? Entonces, esas mediciones, esa cuantificación de información, es la que nos va a permitir cumplir todo de ahí en adelante, todo de ahí para arriba. ¿Sí? Entonces, un objetivo que no sea medible, realmente a duras penas se logrará cumplir. ¿Sí? O por lo menos no se podrá medir a qué proporción se cumplió. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Roberto, está claro. Excelente, Sí, claro. excelente. Entonces, hay ciertas características. Digamos, yo ya dije algunas, pero entonces, primero, que sean factibles de lograrse, no fáciles, factibles. Es decir, que sí sean realizables. Entonces, como decía ahorita, no, mi objetivo es eliminar el hambre del mundo. Complicado, ¿sí? No es factible. Es más una ilusión, ¿sí? Es necesario un esfuerzo para lograrlos, digamos, en cuánto tiempo alcanzarlos.
Eso también es a veces muy complicado, inclusive grandes empresas que llevan muchos años haciendo proyectos, ni siquiera son capaces de calcular el tiempo que demora. Muchos ejemplos, por ejemplo, ¿cuántos años de retraso lleva el túnel de la línea? ¿Alguien sabe cuántos años? 10. 10 años. 30 años. No, pero realmente sí, se necesitaba hace varias décadas, pero listo. De este proyecto que se ofertó originalmente, estamos entrando al año 11 de retraso de lo que dijeron que iba a entregarlo. Y es una empresa que ha hecho túneles en todo el mundo. Realmente ya ha cambiado de la dirección varias veces, ¿sí? Por el incumplimiento, pero en general, digamos, hablando del proyecto en rasgo general, estamos entrando al 11º año de retraso. Y se supone que son los duros haciendo túneles. Ahora, imagínense de pronto uno sin la experiencia o sin el conocimiento adecuado, cómo uno definir tiempos. Ahí es muy delicado y realmente es un análisis que se debe hacer bastante parte de cuánto puede demorar uno realmente entregando algo. ¿Sí? Correcto. Señor, Es que en cuanto a eso tienen varias teorías. cuéntenos. Pues, dicen que supuestamente la tardanza no fue por la ineficiencia de ellos ni nada, ni tanto por la corrupción, sino que encontraron en medio de la construcción, encontraron que podían sacar, aparte de pues, construir el túnel, podían sacar también algunos recursos de ahí. Entonces la tardanza fue que es que mientras extraían todo eso, que por eso es que todo el mundo está como tan empapelado, porque todos se untaron un poquito de lo que ganaron. Sí, eso ya lo había escuchado y creería que es cierto. ¿Sí? Eh, realmente son cosas que se deben haber planeado. ¿Sí? Van a explotar una montaña en uno de los países más ricos del mundo y una de las regiones con condiciones medioambientales y geográficas excepcionales. Eso era obvio que iban a encontrar algo bueno. ¿Sí? Y eso debió haberse planteado, inclusive el gobierno que aceptó eso fue muy, o sea, no habían cláusulas para todo lo que se iban a encontrar ahí, sí, había unas como muy básicas, y realmente sí hubo retraso por eso, por ahí hay una gente que está como en problemada inclusive, pero son parte de lo que iban a haber analizado en tiempo. Ellos sabían que iban a encontrar algo, ¿sí? Realmente las condiciones están dadas para que esa montaña, yo creo que tenía de todo un poquito. Pero lo que encontraron fue bueno, ¿sí? Listo. Volvemos a las características de los objetivos. Entonces, definidos, hay que definirlos en términos de misión posible, medirlos y comunicarlos. Lo que yo le había dicho, hay que volverlos cuantitativos. Hay que poderlos medir, hay que poderlos volver números, ¿sí? Y a veces las empresas son muy biblias y ponen unos objetivos que no son medibles. Entonces ellos dicen, no, ya cumplimos, pero entonces uno no tiene forma de realmente como hacer un interventor y decirle, venga, no, al alcance no era lo que esperábamos, o realmente no cumplió los parámetros establecidos. ¿Sí? Entonces ese cuento de medir es bastante importante si ustedes van a ser interventores o si van a ser los directores de los proyectos. ¿Sí? Saber que sus objetivos deben ser totalmente medibles. Y finalmente, con parámetros de comparación para controlar su avance. Entonces, ojalá tuvieran unas variables numéricas para poder comparar. Ah, no, entonces yo voy a generar energía, 1 kilovatio de energía en algún lado. ¿Sí? Ah, listo, pues entonces necesito saber cuánto ha generado, cuánto es el progreso y cuánto le falta para alcanzar ese objetivo. ¿Para qué? Para poder controlar cuánto ha avanzado en el proyecto. Ahora, hemos estado hablando de todo lo que hay, digamos, alrededor, externo a un proyecto o todo lo que implica llegar al proyecto. Pero, ¿qué carajo es un proyecto? ¿Sí? Hay varias definiciones.
hay varias definiciones y todas son ampliamente aceptadas. Pero esta es tomada del libro de Project Manager, ¿sí? Dice, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Así, sencillo, 2 renglones. Y de lo más importante, la palabra esfuerzo temporal, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un proyecto no es ni para toda la vida, ni se tiene que demorar años para poder obtener el producto final, ¿sí? Hay cosas muy complicadas y que uno sabe que se van a demorar décadas o proyectos de décadas, pero tampoco puede durar toda la vida. Hay algo que es el proyecto de vida personal, pero eso digamos que es medido de otras maneras. Digamos que este sí es para productos, servicios y prototipos físicos para el mundo, no para una persona en especial, ¿sí? Y ya una definición un poco más amplia nos habla de que es una planificación. Los colombianos patinamos en esta palabra, mientras que alemanes, ingleses, orientales se enfocan tanto en la planificación que lo menos importante es la ejecución. Ya vamos a ver ahorita algo sobre eso. Entonces, es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que impone un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido, ¿sí? Esta es una definición mucho más amplia, mucho más específica y tiene unos elementos también bastante interesantes. Primero, el cuento de la planificación. Nosotros somos felices pensando en el producto final. Nos obsesionamos con el producto final. Y a veces hasta poco planeamos por las ganas de hacer eso. Es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura latina. Sí, pero por ejemplo los orientales, no, lo que menos tiempo o mente le meten es al producto como tal. Ellos son obsesionados por el plan, por el diseño, por las actividades previas a obtener ese producto. Por eso, cuando ya van a llegar al producto, han planificado todo tan estrictamente secuencial y adecuado que cuando hagan el producto, obviamente les debe salir o les debe funcionar bien. Mientras que nosotros, en nuestro entusiasmo latino, somos obsesionados por ese final, por ese proyecto, por tenerlo ya, porque ya las cosas funcionen. Entonces dejamos de lado los buenos diseños, los buenos análisis matemáticos, las buenas simulaciones y nos metemos de una a montar. ¿Sí? Algo muy simple. Vamos a hacer un circuito de alguna manera. Ah, listo. Ya, entonces encontramos algo en internet y hagamos, montémoslo de una, sin mente, hágale. Y empezamos a encontrar mil problemas y no tenemos ni idea ni por qué. Empezamos a mirar los elementos y empezamos a hacer muchas cosas porque realmente no nos preocupamos ni por diseñarlo y si lo encontramos ya hecho, ni siquiera por analizarlo, sí, sino que queremos que ya eso funcione. Y es un ejemplo que yo creo que nos ha pasado a todos, porque en algún momento, por cuestiones de tiempo o lo que fuera, a usted les pasó y a mí me pasó, ¿sí? Y a veces es muy complicado, uno no tiene mucho tiempo para muchas cosas, pero si uno le dedicara un poquito más de tiempo a toda la planificación, a todo el diseño juicioso, a todos los cálculos, a todo lo que realmente involucra ese producto, obtendríamos mejores resultados. Señor. Pues eso, obviamente, lo de la planificación es muy necesario, pero llega un momento en el que uno, digamos, uno lo planifica de una manera y realmente de pronto lo esté planificando uno al revés. ¿Hay alguna forma de uno, digamos, enterarse de que lo está planeando bien o hay algunos parámetros o algunas normas que uno deba seguir para planificar algo?
Parte de la planificación es la retroalimentación, ¿sí? Realmente, y ahorita lo vamos a ver, un proyecto, especialmente un proyecto grande, no se debe hacer solo, ¿sí? Nunca se debe hacer solo, inclusive son múltiples disciplinas, diferentes personas las que intervienen allí, ¿sí? Hay formas de evaluación y retroalimentación para cada uno de los proyectos. Entonces, parte de esa planificación son pruebas preliminares, ¿sí? Y esas pruebas preliminares, por lo menos para nosotros, en la parte técnica, son esenciales. Voy a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto grande y cometemos el gran error de ¡uf! Montar todo de una. Queremos que todo funcione de una. Y realmente, desde la parte, digamos, desde el punto de vista de los proyectos, uno debería hacer pruebas preliminares por módulo, por pedacito del proyecto, ¿sí? Entonces, si estamos haciendo el proyecto de PLC, ¿sí? Fuimos a montar una banda, listo. Y entonces, pues como teníamos tanto trabajo, lo dejamos para el final, no pudimos planear. Entonces, a la banda la vamos a montar primero el primer motor que encontramos, pues porque era el que alguien tenía, ¿sí? Cuando hicieron, entonces empezaron a montar, hicieron todo, cuando lo prendieron, ¡frum! Dañó la banda porque era un motor de 1000 revoluciones y no le metieron un controladorcito, un regulador. Ahí murió. La primera prueba, entonces, era solo probar el motorcito, ¿sí? Para ver si era suficiente, si había que tener una reducción, por decir cualquier ejemplo, ¿sí? No, entonces vamos a usar los sensores, pero como no tenemos industriales, vamos a usar los de Luloa. Hágale que eso funciona. Entonces, listo. Lo medio probamos, ahí que esté funcionando ahí con la mano, y en el momento que lo ponemos, lo vamos a conectar al PLC y nos damos cuenta que que la, se me olvidó, que la resistencia, que la impedancia del PLC es tan alta que mató la señal del CNY. Es porque era necesario realmente hacer una prueba con amplificador de instrumentación para acondicionarlo y que hubiese un acople de impedancias. Y entonces, lo que acaba de decir son solo ejemplos muy bobitos, muy puntuales. Pero entonces hay forma de uno saber que la planificación está bien cuando uno puede hacer unas pruebitas preliminares y retroalimentar. No, listo. Acabamos de hacer esta prueba y resulta que ese sensor no es el adecuado. Vamos a retroalimentar y a planear la misma actividad, pero con un sensor mejor, con uno industrial o con uno capacitivo, etcétera, por decir pues, un ejemplo. Entonces, debe haber formas, sea por software, sea físicamente, ¿sí? Sea por modelos matemáticos, que uno pueda predecir el comportamiento actual y futuro de cualquier proyecto que esté haciendo. ¿Sí? Entonces, señor. Es como lo que uno normalmente hace con, digamos, caracterización y lo que utiliza en Excel. ¿La caracterización de qué? ¿De sensores o de qué? De un sensor o de algún aparato, y cuando uno analiza la curva Tal y cual, tal tiene cual, eso. tal cual. Hacerle por lo menos un análisis de mínimos cuadrados, cualquier cosita de esas, nos va a permitir que con pocos datos, ¿sí? O bueno, con los datos que hayan, generar un modelo de tal forma que uno pueda predecir ante cualquier elemento o ante cualquier valor, uno pueda predecir cómo hace el comportamiento de lo que está haciendo. Exacto. Entonces, realmente, para nosotros de la parte técnica, los modelos matemáticos son la mejor herramienta que posible para poder predecir el comportamiento de los dispositivos, de las dinámicas de las variables de proceso, etcétera. La mejor herramienta es los modelos matemáticos. El otro semestre, cuando veamos sistemas dinámicos, eh, ahí es donde vamos a aprender algunas herramientas basadas en ecuaciones diferenciales para extraer toda la información acerca de una variable de proceso y predecir todo el comportamiento ante diferentes cambios, ante condiciones medioambientales, cambios de referencia o set point, seguimiento de trayectorias, en fin.
todo basado en un modelo. Entonces, sí, señor, la caracterización, por lo menos mínimo una regresión lineal, unos cuadrados, es para eso, tal cual. Entonces, ¿entendido? ¿Alguna pregunta sobre lo que es un proyecto o preguntas alrededor del tema? Bien. Entonces, características de un proyecto, ¿sí? En primer lugar, ya lo habíamos visto, el proyecto debe tener una misión, unas metas y todo, y unos objetivos. Pero resulta que todos estos proyectos, sin importar si son grandes o pequeños, deben dividirse en actividades físicas, en actividades realizables, actividades que vayan avanzando y aportando a conseguir el objetivo, ¿sí? Y esas actividades generalmente son secuenciales y complementarias, ¿sí? Es decir, debe haber un paso a paso, una secuencia lógica, y desde la parte de ingeniería en eso somos muy buenos. Con todas las matemáticas que ustedes han visto, programación, físicas y todo esto, eso ha generado una forma de pensamiento un poco diferente a si hubieran estudiado otras carreras, ¿sí? Realmente la sinapsis que nosotros empezamos a generar cuando vemos tanta matemática va generando un pensamiento de paso a paso, ¿sí? Realmente uno a veces dice, ay, eso esa repetidera de todos esos ejercicios de cálculo, ¿eso para qué? Más allá de la resolución de lo que están aprendiendo en cálculo, es que la forma como van a pensar se va cuadrando o se va organizando de tal manera que ustedes siempre, apenas tienen algo, ustedes ya tienen un paso a paso, ¿sí? Uno les habla, por ejemplo, vamos con lo mismo, vamos a montar una banda transportadora. ¡Pum! Inmediatamente ustedes empiezan a planificar, así sea, los pasos que van a seguir. Ah, listo. Primero, entonces me voy a hacer un diseñito en Inventor. Luego voy a mandar a cortar basado en eso la base en madera. Voy a condicionar, entonces voy a conseguir un motor y voy a mirar la etapa de potencia para el motor. Lo voy a acoplar de cierta manera. Listo, voy a ponerle sensor. Entonces uno va pensando en un paso a paso y realmente ni siquiera, muchas veces, esa secuencia ni siquiera uno la puede saltar. La, la especificó también en la mente que, que va a llegar pues a la meta haciendo ese mismo plan que tuvo. Entonces lo único que uno tiene que desarrollar son los pasos documentales para ejecutarlo. Pero la forma como ustedes piensan en este momento realmente debe ser muy diferente a cómo pensaban cuando entraron a primero. Y no es porque ya estén más grandecitos, ni porque ya estuvieran, ni porque ya están montando mayores proyectos, que ya han montado varios proyectos, sino porque la forma como están haciendo sinapsis en sus cerebros ya es diferente, ¿sí? Y es parte de los beneficios de todas esas matemáticas y todo lo que le aporta la primer parte de ingeniería, todos esos conocimientos básicos, ¿sí? No solo son conocimientos teóricos y demás, sino que le cambia la forma de pensar, ¿sí? Entonces estas actividades, primero, cada actividad debe tener un objetivo específico que aporte al objetivo general del proyecto. Pero como actividad, entonces, no, listo, voy a hacer la banda en Inventor. ¿Y eso para qué? Obviamente eso tiene un objetivo, para saber dimensiones, para saber cómo acoplar los elementos, para tener los planos a futuro. ¿Sí? Cada actividad debe tener un objetivo. Lo segundo es la exigencia en el cumplimiento de especificaciones. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de esa banda, yo les digo, va a ser una seleccionadora de cajas. Ah, listo. Entonces, como especificaciones, debe ser mínimo que las cajas quepan en la banda. ¿Sí? Lo segundo, que la velocidad sea tal que las cajas no se vayan a caer ni a maltratar. ¿Sí? Que hayan forma de parar. En fin, todos esos todas esas especificaciones van formando lo que son la forma del proyecto y el producto final, obviamente. En este inicio final claramente definidos, pues es muy fácil definirlo cuando estamos estudiando. ¿Por qué? Pues porque el límite es el final de semestre, ¿sí?
Bueno, muchachos, vamos a hacer el proyecto de la clase. Sabemos que hasta creo que es como hasta el 28 de noviembre tenemos plazo. Si se pasan, ya ni para qué, puesto que ya no hay calificación. Pero en un proyecto real a veces es mucho más complicado decir cuándo va a terminar. ¿Sí? Entonces ahí toca hacer un análisis mucho más de cuántas horas me toman los elementos, de si los proveedores cuánto tienen, que si necesitamos importar algo de China, entonces sabemos que se demora 2 meses, solo llegando para empezar a trabajar con él. Señor, Pero es por la pandemia. se está demorando 3, pero por ahí yo en estos días vi que se demoraba que entre 20 y 35 días. No, es mentira, estamos demorando ya casi 90 días. Ah, hijo de pucha. Y sí, yo estaba esperando algo así, y no, decías que 20 a 35 días, una cosita, una carpita para una moto. No, sí, pero lo que es eso es verdad. Sigo esperando, profe. No, pero sí, me imagino que sí. Y hay una cosa que para nosotros y para mí, a mí me da muy duro todo lo que es la parte económica. Pucha, yo no sé si me va a tocar darme un cursito algún día de manejo de billete o cómo hay que explicar, pero esta parte de fondos limitados o de manejo de presupuestos, pues nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento técnico sobre el tema, ¿sí? Y en eso sí que fallamos, muchachos. Entonces ahí sí toca uno, digamos, integrarse con gente que sepa, con un administrador de empresas, con un contador mínimo, alguien que maneje, un economista, alguien que maneje realmente, sepa cómo se debe manejar la plata, ¿sí? Y además que no solo es eso, hay unos permisos que, o sea, pues dependiendo del proyecto, hay unos permisos, hay unos costos indirectos, hay unos costos de transporte, de logística y todo eso. Nosotros ahí sí penamos, patinamos. Y inclusive hasta podría decir que ahí sí los ingenieros industriales nos patean. Sí, en lo único. Tampoco voy a decir más de los industriales, pero esa parte económica nos debemos nosotros aliar con alguien porque pues no la sabemos realmente usar. O no sé si alguno de ustedes tendrá alguna experiencia o algo en ese manejo de dinero, pero en lo personal, a mí, yo soy negado para la plata. Yo creo que todo alcanza para todos. Estudiar 2 años contaduría sirve. Sí, sí, son 2 años de contaduría. Pero, o sea, eso fue de media técnica en el colegio, profe, pero Ah, bueno, entonces Pepe sabe que eso hay unas cositas, unos costos que nunca uno toma, que son los costos indirectos, arrendamientos, un poco de depreciaciones, y son va a cosas hacer que, muchos cuentas, muchos balances, todo eso, había unas cosas que a uno se le escapaban. Cuando uno menos pensaba, por ejemplo, a mí me tocaban hacer unas cuentas y cuando menos pensaba aparecía, por ejemplo, plata que uno no sabía en los balances, ahí entonces había que mirar cosa por cosa porque si uno se descuadraba eso era una cosa horrible. Eso es, o sea, lo que tiene que ver con dinero en términos generales, uno lo piensa muy fácil, pero a la hora del de cuando es una empresa, tiene que tener mucho conducto para poder hacer cualquier cosa. tal cual. Y todos esos problemas que nos menciona Pepe, pues uno, ¿qué idea va a tener de eso? Eso no es nuestra rama ni nada. Entonces ahí sí, qué bueno que ustedes conozcan algo, en primer lugar, honesto. Y en segundo lugar, que tenga buen conocimiento del manejo, y no solo del manejo, de los pronósticos del dinero, de realmente cuánto va a valer ejecutar el proyecto. ¿Sí? Nosotros inclusive podríamos hacer unos, unos presupuestos basados en la parte tecnológica. Ah, bueno, más o menos cuánto se gasta en la parte de los PLC, más o menos cuánto se gasta uno en la instrumentación, en válvulas, en cableado, ¿sí? En horas de ingeniería, en horas de técnicos, en montaje, en instalación, en mantenimiento. Uno hasta de pronto podría hacer unas cositas, pero ya de ahí a un manejo un poco más grande y más específico, ahí sí complicado. ¿Sí? Y el uso de recursos, entonces ya estos son recursos humanos,
recursos físicos, instrumentos y materias primas. Sí, ahí de pronto ya también nosotros, aunque no sepamos mucho del cuento, digamos que nuestra, vuelvo y digo, esa formación tan secuencial de nuestra va a permitir de pronto un uso de recursos hasta bueno. Sí, inclusive yo creo que uno de ingeniero no se va para usar los recursos que se tienen. ¿Sí? Uno más o menos, inclusive he visto muchos proyectos por ahí que ustedes lo llamarían como reciclados, pero simplemente es que se reusan los recursos que se tienen. Entonces, ¿para qué se va a poner uno por allá a comprar sensores nuevos, sabiendo que los del semestre pasado uno los puede reacondicionar y servir para un nuevo proyecto? O la madera por allá de montaje de un elevador, ustedes ven que pues, se va a reutilizar para otra cosita. Entonces, nosotros realmente somos no tacaños, sino que sabemos reutilizar bien las cositas. ¿Sí? He visto también unas cosas muy ordinarias que cogen, que eso arrancan por ahí de un lado y pegan en otro, pero ni siquiera son, es la forma, no, reutilizar es usar bien el recurso anterior, más no pues ahí meterlo a las malas. Bien, entonces, de todo eso que he hablado, entonces se viene este triángulo, esta representación muy famosa entre los que trabajan proyectos, y es que todo el proyecto se enmarca en unos parámetros. Lo que alimenta todo el proyecto son los requerimientos del cliente, ¿sí? El B externo. Entonces el cliente dice, no, yo quiero que me automaticen mi fábrica envasadora de cerveza, quiero que por favor me hagan 1000 botellas por hora, ¿sí? Eh, y sea totalmente automático, con mínimo tantas boquillas y, y que me lo permita monitorear en una pantalla táctil. Ah, listo, bien. Ya tenemos los requerimientos. E internamente, entonces nosotros ya designamos los recursos para ello. Miramos con qué tecnología y equipos contamos y qué se puede implementar. ¿Cuánto tiempo nos demoramos y en cuánto sale esa automatización? ¿Sí? Todo alimentado solo desde los requerimientos del cliente. Desde allí, entonces nosotros creamos o generamos unas especificaciones de ingeniería, unas métodos de medición, unas evaluaciones de alternativas, etcétera. Pero digamos que lo único que alimenta eso son los requerimientos del cliente. Y el cuento de que el cliente siempre tiene la razón, eso va a depender. Si los parámetros que un cliente solicita están dentro de lo que sí se puede realizar y está dentro de los costos o dentro de la plática pues que le alcance, listo, entonces el cliente sí tiene la razón. Pero no, yo quiero que me automaticen con 30 PLCs y que me manden datos a la nube, tomen estos 2 millones. Ay, señor, por Dios, unos 2 millones cubre solo la, la gaseosita. ¿Sí? Entonces todo va a depender de cuánto tiene y qué requiere. Desde allí ya uno genera los propios requisitos o las especificaciones como tal. ¿Sí? Aquí, entonces, hablábamos de unos recursos. Estos recursos no solo son económicos, ¿sí? Inclusive lo económico va más hacia los costos, pero esos recursos están en personas, el recurso humano. Listo, entonces ya casi que va a ser importante. Por ejemplo, vamos a automatizar una columna de destilación. Una columna de destilación, bueno, bacano. Sabemos de automatización, vamos a aprender de control, pero ¿qué es una columna? ¿Qué variables tiene? Entonces necesitamos realmente un ingeniero químico o por lo menos un ingeniero mecánico que sepa algo sobre termodinámica y reacciones exotérmicas. Listo, bacano. No, que también necesitamos pedir unos permisos y generar unas cositas con la alcaldía. Escucha, entonces ya se va a necesitar un administrador o mínimo un abogado. ¿Sí? Y entonces ese personal humano tiene que ser muy enriquecido y ustedes, espero que en sus mentes y en sus relaciones interpersonales realmente conozcan buenas personas
desde los diferentes campos, que conozcan un buen administrador, que conozcan un buen abogado, con el que a futuro realmente se puedan integrar y empezar a hacer ya una empresa un proyectico pues, que ustedes quieran hacer. Los fondos, la parte económica, obviamente, es más que esencial. Puede que todo lo tenga, puede que usted tenga el conocimiento, las personas, los equipos, las simulaciones, absolutamente todo. Pero finalmente, la plática es la que manda si se ejecuta o no. Sí, si se puede avanzar, si se puede realizar, todo lo manda en la plática. Sí, entonces, ahí pues, digamos que acá en Colombia, a veces es muy complicado hacer buenos proyectos porque la plática es muy limitada. Sí, entonces, eh, por ejemplo, cuando para en la tesis de mi pregrado, que yo hice una maquinita envasadora, yo le dije, era una máquina multifuncional, y yo creo que en algún momento las mostré, que rotaba unas posiciones exactas, era un disco, una cruz de Malta de 6 posiciones. Y entonces, pues obviamente, el recorrido tenía que ser exacto. Entonces yo le dije al inversionista, venga, necesitamos, entonces, pues lo mejor para eso es un servomotor industrial, ¿sí? Porque nos va a asegurar la precisión en el movimiento y la potencia para mover el disco, que era en acero inoxidable y con cierto peso. Pero pues estaba pues, sobre unas bases de rodamientos. No era mucho el esfuerzo, pero se requería algo industrial, algo. Ah, listo, bueno, averígüelo. Y en ese momento, un servito bueno, de buena capacidad, valía como 900 mil pesos, año 2011, 2010. Entonces yo le dije, venga, vale 900. 900. Uy, no, 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 no es posible. No, va a tocar hacerlo de otra forma. ¿Qué tocó hacer? Tocó generar, tocó comprar un pistón neumático, ¿sí? Y adaptarle un sistema de piñón y cremallera. El piñón, entonces, había un jueguito industrial de piñón y cremallera como de 300.000 pesos. Cuando le dije eso, 300.000. No, 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 eso está muy caro. Generen otra solución. Me fui a donde venden bicicletas en la 23. Compré un piñón loco de bicicleta, como 4.000 pesos. Y ese fue el que se le adaptó. Solución final, con electróválvula y todo, valió como 190.000 pesos el posicionamiento del disco, ¿sí? Claro, el man feliz, pues le pasamos de 900.000 más todos los implementos, o de un piñón y cremallera que solo el piñón valía, con la cremallera valía 300, a una solución mucho más económica e igual de eficiente, ¿sí? Entonces, ahí podemos tener los requisitos muy claros, pero si no hay la platica, está complicado. Toca o generar soluciones alternativas o simplemente decir no se puede. Equipos, ahí sí nosotros vamos ganados, ¿sí? Porque ya la parte técnica, nosotros ya sabemos qué equipos se van a requerir, especialmente en la parte de automatización, entonces no, ahí sí estamos muy bien. ¿Qué materiales se requieren? ¿Y qué información y tecnología es la que se requiere para uno trabajar el proyecto? Y todos estos elementos independientes es lo que aquí en el centro tenemos como recursos. Y listo, entonces, ¿cuándo se considera un proyecto exitoso? Si uno puede decir, bueno, yo lo hice, yo ya ejecutó, lo finalizamos, pero ¿qué? ¿Sería bueno o no? Entonces, simplemente hay unos ítems que no lo dicen. Por ejemplo, si finalizó en el tiempo previsto. Allí, por ejemplo, hablando de la universidad, a veces la gente falla, ¿sí? Y no porque no lo presenten, sino porque lo presentan a medias. Quiere decir que no les alcanzó realmente para finalizarlo en su totalidad. Ah, que me falló, que no me llegó un elemento que pedía Bistrónica o cositas así. Son cosas que hacen que el proyecto no sea exitoso, ¿sí? Entonces, puede ser una semana. Si no lo termino, ay, me faltó una semanita. No lo terminó a tiempo, entonces no fue exitoso. Primero, segundo, que cumpla con el presupuesto. Si ustedes dijeron, no, yo voy a meter
que esa bandita valga 80.000 pesos hacerla toda, pues en madera y todo el cuento. Pues sí valió 90.000 pesos, ya no estuvo fuera del rango y ya ahí le va perdiendo el éxito también del proyecto. Tercero, que se finalice con los resultados de especificaciones esperadas. Bueno, acá sí somos un poquito mejores. Desde nuestra parte de ingeniería, nosotros muchas veces, así las fitas sean de pronto un poquito feitas o demás, generalmente cumple lo que tiene que hacer. Entonces ahí, bien. Que le guste al cliente, que lo acepte, que diga, sí, eso fue lo que yo les pedí. Entonces, creo que parte o gran parte del éxito, más que los primeros, es este. Que el cliente acepte la solución como la adecuada, como la que le esperaba. ¿Sí? Que nos permita usar al cliente como referencia. Eso ya hablando de proyectos en general, ¿sí? Si ese cliente quedó satisfecho, yo mismo puedo decir, vea, yo hice un proyecto de esta forma, de esta magnitud, si quieren, pregúntele o vayan y visiten toda la infraestructura que se desarrolló. Bien, ahí sí ganador, pero si uno le queda mal a un cliente, además de que empieza a hablar mal de uno y es su trabajo, ese va a ahuyentar a los demás. Entonces, eso es manejar clientes, es una galleta. Sí, especialmente en proyectos técnicos, porque pues, realmente tenemos las capacidades para hacer cosas muy buenas y a veces ellos esperan un cohete espacial y todo, y no, hay que aterrizarlos. Eso, en esas primeras entrevistas, cuando el cliente está diciendo los requerimientos, uno las tiene que aterrizar completamente. No, es que yo necesito que esa máquina me envase 1.000.000 de botellas por hora. No, oiga, señor. El nivel de automatización es bueno y todo, pero para hacer 1.000.000 tiene que ser algo mucho más robusto. Si mucho, podemos llenar 10.000. Bueno, entonces hay que hacerle ver al cliente porque si no, luego uno es el que queda mal. El cliente nunca va a aceptar que pidió las especificaciones voladas, ¿sí? Porque él cree que sí era posible. Uno es el que le tiene que decir, cálmese que no hay para tanto, ¿sí? Que no perturbe el flujo de trabajo de la organización. Entonces, digamos que una empresa lo contrata a usted mientras usted esté montando, mientras usted instale, mientras lo ponga a funcionar, no puede afectar absolutamente nada realmente el flujo de lo que se está haciendo en la organización. El paquete chontador. Listo. Y lo último es que no genere conflictos con la cultura de la organización. Eso ya es más de la misión que cualquier otra cosa. ¿Sí? Listo. Ahí ya tenemos todo el preliminar de lo que es un proyecto y cuáles son sus parámetros. Pero entonces, este cuento de la gestión de proyectos es que aquí se hacían de una forma, en Colombia lo hacemos de una forma, por allá en Estados Unidos lo hacen de otra forma, en Europa lo hacen de otra. Entonces resulta que viendo estas dificultades, la generación de la documentación nunca era la misma. Entonces, hacer un proyecto aquí se les complicaba mucho, tanto replicarlo como documentarlo en otras partes. Entonces, una organización que la PMI, ¿sí? Generó entonces un modelo estándar de gestión de proyectos. ¿Para qué? Para poder que todo el planeta hablara un lenguaje común, que todos tuvieran la misma perspectiva de cómo se deben ejecutar los proyectos, ¿sí? Entonces, listo, ya los proyectos no sean, los grandes proyectos ya no se hacen de cualquier manera ni como uno crea, sino bajo unos estándares y generando una documentación estándar en todo el planeta. Por eso, ya todos los manuales, ¿sí? Por ejemplo, el manual de un equipo, es lo suficientemente estandarizado para que nosotros mismos podamos leerlo aquí o en la China o en Inglaterra o donde se lo imaginen, el estándar es el mismo y los equipos deben tener el mismo tipo de manual. ¿Sí? Entonces no nos vamos a complicar si compramos equipos o proyectos en las diferentes partes del mundo. ¿Sí? Explica funcionamientos, las reglas y los mecanismos y ayuda a evitar riesgos y costos. Todo esto con un modelo de gestión de proyectos estándar. ¿Sí? El modelo
aplicable en todo contexto. Entonces no importa si es un proyecto social para entregarlo de los almuerzos a los niños en los colegios o es un proyecto de una automatización de una caldera. El modelo es el mismo, ¿sí? Permite fácil comprensión para todos los involucrados. Entonces, realmente, bueno, fácil comprensión para los que saben de qué se está hablando, ¿sí? Si yo ahorita les pido un TBS, no vamos a saber qué es, pero simplemente es una hoja de trabajo, ¿sí? Entonces, es fácil, pero debemos tener un conocimiento de ciertos aspectos, ¿sí? Está definido de forma clara y explícita y ya se ha validado bastante en la práctica. Entonces, realmente el modelo sí funciona. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por el momento no, profe. Listo, muchachos, bien. Ahora, ustedes en este momento siguen estando en el tecnológico, pero pues la idea, y yo espero que todos realmente puedan obtener su título de ingenieros. Como ingenieros, ustedes, una de sus características es que ustedes van a liderar equipos, ¿sí? Ustedes van a ser el punto central en los diferentes proyectos, especialmente tecnológicos, ¿sí? Y como van a ser el eje central, ustedes son ustedes van a ser los llamados directores de proyectos, ¿sí? Ustedes, como directores, como ingenieros, son los que van a tener ciertas características. Entonces, dice, el director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutante para alcanzar los objetivos del proyecto, ¿sí? Y de tener ciertas características. Primero, el conocimiento, y no solo el conocimiento técnico, sino el conocimiento de todos los procesos que intervienen en esa automatización. Entonces, por ejemplo, listo, vamos a automatizar. Perfecto. Ustedes deben saber de programar PLCs. Muy bien, ya todos saben. Pero deben saber gestionar dónde se compran, cuánto se demoran, quiénes son cómo deben ser los planos para el montaje y la infraestructura. Deben saber si requieren algún permiso especial para automatizar en alguna zona. Debe saber que si está trabajando en alturas, ustedes deben exigirle a los técnicos el certificado de trabajo en alturas. ¿Sí? Entonces va más allá del conocimiento técnico del dispositivo que se debe tener. Sí, pues también muy berraco un director que sepa de toda la administración del proyecto, pero que no sepa automatización. Ah, no, entonces ahí tampoco estamos en nada, porque cualquier error, pues puede pedir los mejores, puede saber de costos, puede saber de todo, pero si ni siquiera sabe si la automatización está adecuada, tampoco hace nada. Debe tener los conocimientos de parte y parte. ¿Sí? Desempeño. Se refiere a lo que el director del proyecto puede hacer o lograr si aplican los conocimientos de dirección de proyectos. Entonces, un buen desempeño es aquel donde todo fluye adecuadamente, ¿sí? Donde el director le dice al técnico, listo, en 2 semanas le llega el PLC porque ya lo pedí y ya tengo el proveedor. Entonces Alice que en 2 semanas le llega a usted esto. Y por allá al otro lado le dice, listo, necesitamos una base en concreto para poner la caldera, entonces yo sé quién lo hace y cuánto demora. Entonces, ese desempeño es una de las partes que un director de proyecto debe saber hacer, debe ejecutar. Y lo tercero es una característica personal, ¿sí? Se refiere a la manera en que el director de proyecto se comporta cuando ejecuta el proyecto y las actividades. La capacidad personal abarca actitudes básicas como personalidad y liderazgo. Aquí, por lo menos ustedes, si no tienen problema, porque usted tiene una personalidad 1A. Si ustedes son unos locos, ustedes saben comunicar las ideas, ustedes es agradable escucharlos, ver cómo se expresan. Entonces, ustedes en esa parte de personalidad, pues no tienen ningún problema. Me preocupa de pronto que nosotros no tengamos la parte de liderazgo, ¿sí? Entonces, tener esa parte de iniciativa, saber que no esperar que los demás hagan, sino que nosotros impulsemos los proyectos y venga, reunámonos tal día, hasta ahora, traiga estos materiales, traiga usted esto avanzado, yo voy a hacer esto.
¿sí? Ese liderazgo realmente se debe desarrollar fuertemente. Espero que en estos semestricos que queden, ustedes puedan desarrollar un poquito más de liderazgo, ¿sí? Y no solo para ustedes mismos, sino para liderar equipos de trabajo. Bien, un líder es mejor que un jefe. Entonces, pilotos con eso. Características personales, ya propiamente de los líderes de proyectos. Primero, generalista antes que especialista. Es decir, debe preocuparse más por el bien general que por el bien individual o particular en el proyecto. Capaz y dispuesto al planteamiento y el control. ¿Sí? Si es un líder que no le gusta planear, realmente va a fallar como líder. Porque en el momento, si no planea, no va a obtener buenos resultados y si no tiene buenos resultados, le van a caer a él. ¿Sí? Si ustedes como ingenieros ven que un técnico está haciendo las cosas mal o que no se planearon o que los planos están raros, ¿sí? Usted no puede dar la orden de que continúen o tiene que pararlos de alguna manera, porque si algo falla, el técnico, nada, él le entregó y usted lo aprobó, le recibió, le van a caer eso a usted, ¿sí? Y usted como que es el que va, con el que va a firmar. Cuando ustedes tengan su tarjeta profesional, ustedes son los que van a firmar como líderes de proyecto, como ingenieros, pilosos. Flexibilidad y adaptabilidad. Entonces, líderes muy que no acepten ideas, que no acepten que hay cambios, no solo cambios generacionales, sino cambios tecnológicos, pues está grave. ¿Sí? Por ejemplo, eh, hay un PLC muy, muy brutal y todo para un proceso muy pequeño, que no ni siquiera es estándar, es solo para una comunicación. Y por ahí un técnico le dice, no, ingeniero, yo se lo puedo hacer con un micro, con un Arduino, para que salga más económico, porque no es de proceso. No, 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 es el PLC, porque yo siempre trabajo con PLCs. Eso no es bueno para el ritmo de trabajo. ¿Sí? Debe ser uno flexible y adaptable a todo. ¿Sí? Inclinación hacia iniciativas significativas, persuasión e influencia verbal. Aquí ustedes son ganadores. Ustedes son unos duros para pedir cosas. Ambicioso, activo, eh, que tenga entusiasmo, imaginación, capaz de balancear soluciones técnicas. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que acaba de dar del PLC y el Arduino, si las dos cosas hacen lo mismo, si la empresa no requiere que sea con PLC porque no es una cosa de proceso, sino un producto secundario, no hay problema. O sea, hágase balance y acepte que puede trabajar con Arduino o con Micro. ¿Sí? Organizado y disciplinado. Eso es otra de las cosas que debemos aprender, pero es que no la sabemos, es por nuestra idiosincrasia colombiana. ¿Sí? Nosotros somos una guachafita para todo. ¿Sí? Nuestra organización no es la mejor. La disciplina, nosotros somos graves en disciplina. Nosotros hacemos algo bien 3 días y ya el cuarto ya nos mamamos, entonces no ni siquiera retomamos. Sí, no sé cuántos empezaron a hacer ejercicio ahorita en vacaciones y a la semana que estaban haciendo ya se mamaron, nunca más volvieron a hacer, y lo digo por mí. Yo todavía sigo haciendo, profe. No, y lo digo por mí. Bueno, capaz de resolver problemas y decir, y capaz de usar tiempo en forma balanceada. ¿Sí? Son muchas cosas. Realmente el director, el ingeniero líder, debe ser bueno para todo. Para poder liderar, realmente tiene que ser bueno para todo. Y para inspirar, sí que, sí que tiene que tener más fortaleza. ¿Sí? Cuando uno está trabajando, si uno es líder, uno tiene que inspirar a las demás personas. Y cuando uno tiene un líder y uno ve que ese líder no es bueno o que no inspira, a uno el trabajo se le vuelve como que pereza, como a no hacer las cosas bien. ¿Sí? Las que el líder que uno ve que es motivado, que eso trabaja, le da a uno pena no hacer las cosas bien. ¿Sí? Entonces, casi que es una invitación. Responsabilidad del director. Entonces, además de ciertas cualidades,
obviamente tiene ciertas responsabilidades muy grandes. Primero, asegurar que todos los hitos, es decir, todos los momentos importantes y resultados sean alcanzados, cumpliendo las restricciones de tiempo, costo y respetando los estándares de calidad. Entonces les decía, un técnico se puede equivocar, puede ver las cosas mal. Si usted lo permite, es su responsabilidad y recae sobre usted. ¿Sí? Trabajar conjuntamente con los gerentes funcionales para asegurar que los recursos se empleen en forma eficaz y eficiente. Entonces, hablar en la parte técnica es muy breve. Realmente, todos nosotros en esa parte no tenemos misterio, podemos hablar de los equipos, del cableado, de la instalación, de los pedidos, de todo. Pero hablar con los gerentes que no tienen ese mismo lenguaje es mucho más duro. Y explicarles a ellos, por ejemplo, que un equipo es muy caro porque es el que se necesita. Ellos nunca, no, venga, pero ¿cómo así? O tan caro, compre uno más barato, que yo he visto que eso funcionan más baratos. Entonces, a veces es muy complicado hablar con otras estancias, y más si son los que manejan el dinero. ¿Sí? Ahí toca tener sutileza al hablar, sagacidad hasta algún punto. ¿Sí? Interactuar con clientes y proveedores, señor. Sí, esa parte de lo que acaba de nombrar sí es cierta, pero yo he visto ingenieros que primero como que se hacen, como que primero le dan un preámbulo al producto y luego dicen el costo y ya como que es más entendible el hecho de por qué tan costoso. Totalmente. Saber vender un proyecto, eso es un arte. Eso es un arte. Usted puede tener el mejor producto del mundo, pero si no lo sabe vender o no sabe mostrar el porqué del valor final que va a decir, eso es otro cuento. Inclusive los buenos vendedores, yo creo que ustedes en algún momento han comprado hasta cosas que de pronto no necesitan. ¿Pero por qué? Porque el vendedor lo hizo ver como si fuera algo maravilloso. Y el costo un poquito general al final dice, pucha, dejo como que tan caro eso, ¿por qué me lo voy a meter? Y sí, es parte de las estrategias de ventas. Ahora, nosotros no, además de que estamos ofreciendo un producto y unas mejoras, realmente nos estamos vendiendo. ¿Sí? Nuestro trabajo, nuestros productos, nuestros servicios, realmente se vuelve una venta. ¿Sí? Entonces, hay que saber, hay que saber. Por eso la palabra sagacidad es bastante adecuada. ¿Sí? Preparación de planes realistas, mantener informaciones de los stakeholders en forma completa y proponer o iniciar acciones correctivas. El director de principio a fin tiene que estar retroalimentando todas las estancias, todas. Entonces, si se pidió algo, entonces que el proveedor se demora un poquito. Entonces eso debe afectar el ritmo normal de todo. Ya todos les tiene que empezar a retroalimentar. O la prueba fue exitosa. Listo, entonces hay que comunicarle a los demás. Entonces, otra de las partes es saber hablar, comunicarse efectivamente. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, había un ingeniero que yo siempre, es más, en este momento me gustaría verlo, es docente de Confenalco. Y él desde que entró tenía un hablado bastante particular. Y entonces, ¿qué profe? ¿Bien o qué parce? Sí, tenía un habladito un poquito particular, pero era muy bueno. O sea, era muy inteligente, muy bueno para matemáticas. Inclusive tuvo beca de la alcaldía durante toda la carrera. Pero ese hablaba así, entonces yo decía, pues, ¿cómo ir a hablar con un cliente? Aunque uno se transforma, inclusive uno también a veces es muy gamincito para hablar, ¿sí? Pero uno se tiene que transformar ante el cliente, ¿sí? Y en ese momento a mí me encantaría ver cómo se expresa él frente a los niños, padres de familia, ¿sí? Entonces, realmente esa parte de comunicación también le da un estatus al líder, ¿sí? Ahora, todos tienen, o yo les pedí al principio de la clase que descargaran un archivito. Ese archivito es este test de liderazgo. Este test de liderazgo. Entonces, hemos estado hablando
de los directores, de los líderes, de todo esto, pero resulta que es que hay diferentes líderes. Entonces, les voy a pedir que en 10 minuticos, ¿sí? Por favor, lo resuelvan. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a empezar a resolver cada una de estas preguntas. ¿Sí? Me escribiría a mí mismo principalmente cómo. Entonces hay 4 opciones. Cada pregunta tiene 4 opciones. Simplemente la leen y ponen el que ustedes se consideren. Al final vamos a analizar, bueno, vamos a llenar una ficha. Vamos a llenar esta ficha. Y vamos a ver qué tipo de líderes son ustedes con respecto a su personalidad actual. ¿Sí? Entonces, por favor, tomémonos 10 minuticos para que llenen ese test. ¿Todos lo descargaron? ¿Todos los pudieron, lo detectaron en la plataforma? Sí, profe, yo ya lo tengo. Ah, bien, entonces, por favor, empezamos a llenar. Ve, muchachos, ninguno me preguntó qué era un stakeholder. ¿Todos saben qué es un stakeholder? Profe, pues yo ¿O lo a qué se busqué. refiere? Señor. Que pues yo lo busqué en Wikipedia, profe. Ah, sí, sí. ¿Y qué aprendió? Como nadie preguntó, yo pensé que todos lo sabían, entonces me sentí como mal y lo que lo busqué. No, pues para mí es tan común que ni caí en cuenta que de pronto no lo podían saber. Cuéntenos qué es un stakeholder según lo que encontró. Y los interesados en el proyecto. Tal cual. Y interesan el proyecto no solo son los clientes, técnicos, inversionistas, personal, absolutamente todos los que están alrededor del proyecto. ¿Sí? El stakeholder se le dice a todo el que está interesado del proyecto en particular. Tal cual. O sea, somos todos. Todos somos stakeholders. Gracias, don Sergio.
Más o menos, ¿en qué preguntaban? Yo vi en la 13, profe. Yo la 17. 18. Excelente. Ya quedan 2 minuticos, creo que terminan. Listo, falta alguien por
¿Corresponde las preguntas? Yo. Yo. Yo también, profe. Listo, bien, puedan un momentico más. Listo. Bien. Vale, demos un minutico más. Listo, muchachos. ¿Falta alguien? Sí, pero ya voy a la 15. Vale, ok. Profe, una pregunta. Señor. No sé si de pronto usted sabrá, es que pues yo vi hace unos días a un profesor que en el Word tenía como una herramienta extra que era de dibujar. Me parece que pasó la anilla. Era para saber si usted de pronto sabe o tiene conocimiento de cómo la activo o cómo la pongo. No, ni idea. Por ahí en estos días vi como el Summit, pero era para cualquier, no solo para el Word, sino para cualquier parte del computador donde uno estuviera, en cualquier pantallazo. Pero probablemente la del Word, no, ni idea. Pues, dale, escribas a la niña y le pregunto. Pues sí aguanta porque pues, algo rapidito ahí en el Word de una. Veo acá, ¿no? Sí, sí, apenas para llenar lo que viene. El segundo paso de este ejercicio. Sí, profe, exactamente para eso la estaba buscando. Hmm. Pues por el momento va a tocar hacer ¿puro qué? Recorta la imagen y la pega. Puro pantalla, puro paint, puro lo que quieran. Listo, profe. Listo, entonces, siguiente paso. Van a diligenciar este formato, no sé si ya lo habían hecho o, o pues si apenas lo van a diligenciar. Entonces simplemente van marcando, ¿sí? Sus respuestas a lo largo del formato con respecto a lo que respondieron. Si ya lo tienen, lo único que tienen que hacer es al final la cantidad de, uy, aquí puse dos seguidas, la cantidad de líneas les dará un valor, ¿sí? Y ese valor corresponderá
al tipo de líder que es usted en este momento. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplito, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Y acá, por ejemplo, suponiendo que yo respondí de esta forma, tengo 6, 9, 4 y 1. Me avisan cuando terminen de hacerlo. Ya, profe. Perfecto. ¿Faltará alguien por ahí? Yo, profe, ya casi. Listo. No hay problema. Y nos avisan. Listo, profe. Excelente. Entonces, tenemos que ustedes lo van a completar, ¿sí? Y simplemente van a sumarlas. El que más, entonces, le genere, entonces va a tener uno de estos 4 perfiles. Puede ser un líder comandante, un líder entrenador, un líder consejero o un líder director. ¿A qué se refiere cada uno? Entonces dice, por ejemplo, ¿quiénes son comandantes? ¿A quién le dio la mayor cantidad el comandante? Y si a uno le dio 2, profe, igual. Entonces tiene el de parte y parte. ¿Usted es parte comandante y parte qué? Director. Parte comandante y parte director. ¿Alguien más es comandante o solo Sergio? Al parecer solo Sergio. Listo. Sí, porque usted está como más enfiestado. Dice, los comandantes son competitivos, mantienen un ritmo rápido y se enfocan en los resultados. Tengan en cuenta que sin importar el tipo de líder que sean, las características como director no deben cambiar. Todo lo que vimos ahora es lo mismo para cualquiera de estos 4 líderes. ¿Sí? Cuenta aquí don Sergio, entonces nos dice que su principal característica es que es bastante competitivo. ¿Será verdad? Claro, profe. Además, tiene parte director. ¿Alguien más es director? ¿Quién más es director? Yo. Yo, Yo la tengo entre director y consejero. Yo también, yo tengo director y consejero. Bien, pues los que les fueron directores, entonces dice, a esto les gustan las estructuras, los sistemas, la organización, analizan antes de tomar alguna decisión hasta estar seguras de lo que es más correcto y preciso lo que decidieron. ¿De qué es lo más correcto y preciso? Lo que decidieron. Entonces, esa es muy buena característica, bacano para los que son directores también. Organización y estructurados.
muy bacano, eso sí que les va bien. Listo, por ahí mencionaron que, por ejemplo, hay algunos que también son entrenadores. Sí, estos entrenadores son interactivos, disfrutan de estar con la gente, son enérgicos y les gusta la variedad. No les agradan las actividades que no sean divertidas. Ay, bueno, pues bacano, pero hay muchas partes de los proyectos en que la diversión es nula. Entonces, bueno, ahí toca ver cómo se divierten. Y finalmente, los entrenadores. ¿Quién es entrenador? No, yo creo que es los consejeros. Ve, perdón, consejeros. ¿Quiénes son consejeros? Yo, A mí profe. me quedo entre consejero y director. Yo. Bien, Yo. excelente. Espere, yo miro por acá si don Leandro dijo que es. Como él no tiene micrófono. ¿Leandro sí está en clase? Ah, ¿qué, profe? Ah, mira, uy, sí tiene. Don Sí, ya. Leandro, ¿qué fue? Ahí, Uy, Dios mío, nos aturde, nos aturde. Ay, habló. Leandro, ¿cuál de los 4 tipos de líderes? profe, a mí me quedó director. Ah, ya, ya. Bien, pues ya nos falta solo el consejero. Entonces, los consejeros son tímidos. De razón, poquitos consejeros en este salón. Son tímidos. Disfrutan de los ambientes donde se le da apoyo a las personas y a ellos mismos. Se enfocan en los individuos y las relaciones personales. Su ritmo es lento. Es lento, pero tiene muy buenas relaciones interpersonales, entonces de los que le cae bien a todo el mundo, porque le quiere solucionar la vida a todos, o sea, quiere apoyarlos a todos. Entonces, espero que por ahí por lo menos hayan descubierto qué tipo de líderes, ya saben más o menos qué Profe. características tienen, señor. A mí me dio consejero 8 y todos los otros me quedaron empatados en 4. Uy, porque se supone que mínimo son 2 características. A mí ¿Sí? también me pasa lo mismo al Pinito. Sí, sí. Dice, al igual que todos los temperamentos, nuestro estilo de liderazgo es una mezcla de todos. Su estilo dominante es aquel que obtenga la mayor puntuación y el que le sigue como la segunda estilo dominante es el que saque la segunda mayor puntuación. Entonces, ustedes según eso tienen un perfil dominante y el resto es más como estabilizado, como compensado entre todos los demás líderes. Bacano, bacano. Profe, pues yo tengo el director en 6, consejero en 6, entrenador en 5 y comandante en 3. Vea, pues es como completado con todo. Bueno, Pero a muchachos, mí que como me ya, tengo un poquito chapoteado. sí, sí, como que tiene todo un poquito. Señor, ¿quién habló por ahí? A mí que me valió comandante en 8, director en 8 y los otros en 2. 8 y 8, o sea que usted tiene 2 totalmente predominantes. Y la otra ni les pone cuidado. Por ejemplo, alguna vez a usted no le interesa ni siquiera las demás personas, no es que le importen mucho. Según esto, según esto. Bueno, muchachos, ya son las 48, pues nos pidieron que termináramos las clases 15 minuticos antes, pues por lo consecutiva de estas. Entonces, pues yo también tengo clase ahorita a las 2. Les deseo buen fin de semana. Nos vemos el día martes, o no, lunes. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Muchachos, me cuidan. Profe, pero el lunes no es festivo. ¿Lunes festivo? Sí, no es festivo. ¿Y festivo por qué? Pues vemos clases, eso no pasa nada. Algo de la Virgen, no sé. Un lunes 17 de agosto. Sí, el Sí, lunes. señor. Ah, vea pues. Muchachos, nos vemos el jueves si Dios quiere. Chao, profe. Bueno, Profe, gracias. estamos hablando, muchachos. Yo, profe. Que disfruten el puente entonces. Bueno, profe, gracias, chao. Bueno, muchachos. Bueno, profe, hasta luego. Vemos, Julian, se cuida.